Dios le bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que ya se conectan a su programa Generación. Damos gracias a Dios por un lunes más en compañía de todos ustedes, pero nos encontramos también con mi amiga Grecia Ore. Bienvenida, Grecia. Dios te bendiga, Cecia. Muchas gracias por el pase. Dios bendiga a todos nuestros amigos que ya están conectados en ese su programa Generación. Hoy trayendo un tema muy interesante, como siempre, como todos los lunes en Generación. Agradecemos su sintonía y por supuesto los invitamos a que puedan compartir esa transmisión para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. También enviamos un caluroso saludo al conductor de ese programa, el pastor Luis Mesa Bocanegra, que esperamos que nos esté sintonizando. También nos encontramos con la grata presencia del pastor Juan Carlos Ávila. Pastor, Dios le bendiga. Hermana Grecia, Dios te bendiga. Hermana Cecia, Dios te bendiga. Hermana Tania, Dios te bendiga. Hermana Denise, Dios te bendiga. Hermana Abigail y el pastor Arturo Aguayo también, que estamos aquí en esta hora. Bueno, reemplazando al conductor del programa, que es el pastor Luis Mesa, a quien envío un saludo afectuoso en el amor del Señor, y a mi amado pastor Rodolfo González también, que siempre está sintonizando junto a su esposa, la hermana Rita. Bueno, contento de estar aquí en este programa Generación, que sé que es una bendición cada lunes y que trata en lo posible de marcar la pauta de la edificación de los que nos ven y nos oyen a través de la palabra de Dios. Amén. También estamos en la grata compañía del pastor Arturo Aguayo. Ya un lunes más, pastor, con nosotros. Así es, hermana Cecia, Dios le bendiga. Dios le bendiga a nuestra hermana Tania, a nuestra hermana Grecia, a nuestra hermana Denise, a nuestra hermana Abigail, a nuestro pastor Juan Carlos también aquí, y también enviamos un saludo especial al pastor Luis Mesa, que es el conductor de este programa, y también a nuestro pastor Rodolfo. Y verdaderamente nos sentimos muy contentos de estar un lunes más para poder tratar temas coyunturales y poder también avanzar en el conocimiento de la palabra del Señor en este programa tan lindo, y esperamos que usted salga de este programa al terminar con una bendición grande. Y hoy estaremos hablando bajo el tema contexto del texto, porque como siempre lo hemos dicho en este programa, un texto fuera de contexto es puro pretexto. Tania, Dios te bendiga, bienvenida. Grecia, Dios te bendiga, me encanta tu frase, ya quedó sí, por parte de Grecia. Dios le bendiga a más pastores, Dios le bendiga hermanas, Dios le bendiga. También nos sumamos al saludo al pastor Luis Mesa Bocanegra, Dios le bendiga pastor. Y bueno, sí, estamos ansiosos ya por comenzar el tema de hoy, donde vamos a tocar diferentes textos que tal vez, hasta incluso nosotras mismas lo hemos podido tal vez, claro, usar fuera de contexto, pero para eso estamos hoy, para aprender todos juntos. Así que no se desconecten, compartan la transmisión, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén. También estamos con nuestra amiga Abby nuevamente en Generación. Dios te bendiga, Cecia, Dios les bendiga a todos. Pues sí, como dijo nuestra hermana Tania, vemos aquí para poder aclarar ciertos puntos y también que textos que hemos usado nosotros fuera del contexto, como nos lo acaba de decir. Estoy muy emocionada porque este tema también es muy amplio para hablarlo. Así que vamos a continuar con este programa. Y estamos seguros que este tema va a ser de gran edificación para cada uno de nosotros. ¿Cierto, Denise García? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Claro que sí, hermana Grecia. Dios le bendiga a todas las hermanas, pastores, Dios le bendiga. Muy emocionada de estar nuevamente aquí en el programa con todos ustedes, compartiendo y tocando temas de gran relevancia en estos tiempos, ¿no? Todo con bases bíblicas. Amén. Por lo general, escuchamos que la palabra contexto lo usamos siempre cuando estamos leyendo la Biblia o escuchamos una frase y decimos tengan cuidado, no lo saques del contexto, y es como que muy usado actualmente, pero también se nos ha escapado a nosotros, no sé si a ustedes, muchas veces he usado una frase por ahí, un texto en un mal momento, ¿no? Que no lo he puesto como tiene que ser. Así que para eso estamos con los pastores, para que nos puedan aclarar un poquito y también invitar a toda la audiencia que se pueda sumar. ¿Qué textos ustedes creen que lo han usado o han escuchado a otras personas usar en un momento no apropiado? Empezamos ya con este programa, Grecia. Bueno, uno de los más comunes y de los cuales la mayoría de adversarios de la iglesia lo suele utilizar es el no juzgar, ¿no? Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Entonces, acá surge una gran interrogante, que es, ¿la iglesia tiene el papel de juzgar? ¿Es la iglesia un juez aquí en la tierra? Jesús juzgaba, nosotros tenemos que hacerlo, y si lo hacemos, ¿por qué? ¿Por qué juzgamos o criticamos, que tal vez no es lo mismo, a las demás personas, a nuestro prójimo? Para reforzar un poquito este texto, lo encontramos en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bien, solamente antes de entender algo y comenzar a desarrollar los textos en su contexto, quiero basarme en un pasaje de la palabra de Dios para poder entender, porque las preguntas que hizo la hermana Grace son muy buenas.
Y esto es importante resaltar. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22, Pablo nos muestra la característica de un hombre espiritual, una mujer de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en el capítulo 6, que continúa la idea, verso 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ya sabemos quiénes son los espirituales, los que tienen el fruto del Espíritu. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a la pregunta si la iglesia juzga, no, la iglesia predica la palabra. El Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia predica el evangelio de Cristo, o sea, la palabra de Dios. Y también disipula, id y haced discípulos. Ahora bien, el que ama a Dios va a querer obedecer su palabra. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará. Ahora, esta palabra también tiene poder para marcar una pauta en el que no ama a Dios, en el que no es creyente. O sea, la misma, como dice Jesús, Jesús le dijo a la gente que le siga, yo no les juzgo. La palabra les juzgará en el día postrero. Entonces, cuando la Biblia, Jesús habla en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgado, dice, porque le da la razón. En el verso 2 está la razón, porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. ¿A quién está hablando Jesús? A aquellos fariseos o líderes religiosos que pues se creían más santos, más importantes, tenían un elevado concepto de sí, tenían mucho orgullo. Acuérdate, por ejemplo, solamente de la oración del fariseo y el publicano. ¿Te acuerdas de Lucas 18? Es un ejemplo de cómo se movía esa sociedad judía y que ellos decían, nosotros somos más santos. Mira, tal era así que hasta con ellos decían, los samaritanos no son otros hermanos, son medio hermanos, ni hermanos decían ellos. Porque cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana, y dice que hay un paréntesis ahí, dice, porque entre judíos y samaritanos no se trataban entre sí. O sea, los judíos habían monopolizado la religión y ellos se creían los únicos y se creían los actos. Eso es lo que se diría hoy, sería una secta, pues, ¿no? Entonces Jesús le está hablando a ellos, que miraban a todos por encima y cuando emitían un juicio, no lo hacían para restaurar, para ayudar. O sea, no buscaban la restauración del hombre. Lo que ellos querían es elevarse más, ¿no? Su orgullo, su soberbia de creerse mejor que otros. Ahí está el ejemplo del fariseo y el publicano. Vemos, Pastor Arturo, muchos casos dentro de la iglesia, porque debería ser perfecta la iglesia, pero sin embargo todavía estamos en la tierra y hay imperfección. Y también podemos encontrar en estos casos dentro de la iglesia que muchos hermanos asumen este papel, por ejemplo, de los fariseos, ¿no? Que se creen más santos que otras personas, y espirituales, tildan a otros y los juzgan. ¿Qué podemos decir a esos hermanos? Cecia, discúlpeme, para complementar esa idea, acá hay un versículo que es muy interesante, Pastor Aguayo, para que también nos pueda dar una idea más general. Está en 1 Corintios 5:11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Como dice Cecia, pareciera que este versículo nos está dando a entender que a los de adentro sí podemos juzgar, o sea, a los que están dentro de la iglesia. Claro, a ver, entremos, como se dice, como está en el contexto, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo, tenemos que entender, como lo hemos leído en la palabra, que la persona que tiene frutos del Espíritu Santo, ¿no? Sí puede tomar en consideración a juicio lo que está sucediendo a su alrededor, porque un pastor, como pastor, tiene que examinar a su iglesia y tiene que tomar una decisión sobre lo que está bien y lo que está correcto a la luz de la palabra de Dios. Porque si yo no hago eso, ¿cómo aconsejo? ¿Cómo guío? ¿Cómo puedo dictaminar alguna situación y aconsejar a las personas? Eso es en cuanto la iglesia tiene la capacidad de determinar conforme la palabra qué está haciéndose correcto o no está haciéndose correcto. Ahora, cuando nosotros vamos específicamente al texto y al contexto del capítulo 7, leemos el verso 4 y vemos que dice,
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? El texto que estamos leyendo está dentro de un contexto de juzgar a los demás sobre el primero analizarnos a nosotros mismos, ¿no? De repente nuestro Señor utiliza esta frase de la paja en el ojo porque Él, trabajando como carpintero, entonces extiende más allá una hipérbole, no es una exageración, indicando, tú tienes una viga en tu ojo y quieres sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, explicándonos pues de que este tema de juzgar es primero analizándonos. Como lo decía el pastor, estaban las personas que eran los fariseos y que buscaban los defectos en todas las personas, pero no veían el defecto en su propia vida, en su propio actuar, en su propio comportamiento. Y esto a veces nosotros de repente lo podemos ver en la iglesia, ¿no? A veces hay personas que quieren cambiar a los demás, pero en su propio comportamiento de repente todavía no han iniciado ese cambio, esa transformación. Entonces, aquí nos está hablando justamente sobre eso la palabra, ¿no? Hacia eso es a lo que nos lleva. ¿Y qué hay de esas personas que sí, tal vez sí se le notan los frutos del Espíritu Santo, sí se ve que son espirituales y de alguna manera intentan corregir a un hermano? Pero este hermano dice, no, tú no eres Jesús para juzgarme, solamente Dios puede juzgarme. No, pero ese hermano ignora la palabra, porque por ejemplo en 1 Corintios 2, en el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero mira lo que dice el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pregunta, ¿un espiritual juzga? Ahora, ¿cómo sé quién es espiritual? Por eso empecé leyendo los frutos del Espíritu, porque algunos creen que ser espiritual son por hacer algunos sacrificios más que otros. No, el verdadero espiritual es aquel que ha nacido de nuevo y que vive conforme a la palabra, y eso se manifiesta en el fruto. Ahí está el fruto del Espíritu. Entonces, esa persona, como Pablo, como leía Grecia, ¿no? Ese texto, ¿no? que ella sacaba el caso de Corintios 5, Pablo le está diciendo, ¿no? ¿Por qué ustedes no juzgan? ¿A quién está diciendo eso? A la iglesia de Corintio, porque en el capítulo 5 había un caso de una inmoralidad un poco abominable, porque había uno que estaba viviendo con la esposa de su padre, o sea, y lo tenían ahí en la iglesia. Lo tenían en la iglesia, le daban parte, tenía privilegios y todos sabían el pecado que hacía. Entonces Pablo dice, o sea, ustedes están predicando y juzgando a los votos del mundo, pecadores, adúlteros, pero ustedes están contemplando a ese pecador. Dice, y yo desde aquí ya lo he juzgado. O sea, que tienen que sacarlo fuera, entréguenlo a Satanás, ¿no? Para la salvación de su alma. O sea, que el diablo trate con él y si se arrepiente, vuelva y se salve su alma. Pero mira lo que está diciendo. O sea, Pablo podía jugar porque sí, el espiritual, claro que sí. Tú no vas a permitir a un borracho, por ejemplo, cantar o dirigir en un culto. Porque tú eres espiritual y dices, tú no puedes, hermano. Tú más bien sométete a una disciplina, ¿no? O depende del caso que te evalúe el pastor. Pero el espiritual tiene que ver que hay algo que no está bien. O sea, como un pecador va a estar predicando. O sea, el espiritual juzga porque tiene el Espíritu de Dios. Tiene la palabra de Dios. Porque acuérdate lo que Jesús dijo, la palabra les juzgará en el día posterior. Entonces, no es que nosotros juzguemos. Nosotros hacemos prevalecer la palabra. ¿Me entienden? La palabra es la que juzga. Entonces, Pablo ahí en Corintios, él está juzgando. Porque es un hombre espiritual. La iglesia de Corintios se jactaba de ser espiritual, pero realmente, mira, no tenían ese fruto. Entonces, la persona espiritual dice que puede juzgar, sí, mas él no es juzgado. ¿Por qué? Porque cuando quieren buscarle, vamos a buscarle un defecto. A ver. Él dice que no hay que robar, pero hay que ver si roba. Él dice no hay que mentir, pero hay que ver si miente. Entonces, la gente ve, ¿entiende? Entonces, claro, pero cuando ven que tiene los frutos del Espíritu, le es difícil. Porque lo que odia el diablo es una criatura espiritual, es un creyente espiritual. Por eso en Apocalipsis 12 dice, ellos le han vencido, hablando de la victoria contra el diablo, porque han guardado la palabra de su testimonio. O sea, el testimonio es vital. Ahora, algo importante antes de terminar para redondear la idea justamente de la pregunta, ¿no? Y es que, claro, nosotros, imagínense que viene alguien y nos viene a dar un consejo a nosotros, ¿no? Y ese consejo nosotros sabemos que es un consejo que viene de parte de la palabra del Señor. Y qué bueno es analizarnos para que nosotros no digamos, no, yo creo que esa persona que está viniendo, como no la considero, no es mi pastor o no es otro, no tomo el consejo. Entonces nosotros estamos cayendo también en un error, porque la palabra del Señor siempre va a ser buena para nosotros.
Entonces, si nosotros vemos, y no es porque nos caiga bien una persona o no, sino es el consejo que viene de parte de Dios, y nosotros sabemos que de repente en nuestra forma de ver las cosas, porque a veces el hombre, el ser humano, tiene lo que nosotros podemos llamarle puntos ciegos. A veces yo no veo, no entiendo a veces cómo me comporto ante determinadas situaciones, pero la gente que está alrededor sí lo hace. Por eso que a veces cuando nosotros decimos hay que congregarnos, una de las cosas que nos ayuda a congregarnos es que el pastor me pueda ayudar a corregirme, que las personas puedan ver lo que yo no puedo ver. Claro, pero ahí es distinto, ¿no? O sea, porque lo hacen para nuestro bien, nos aconsejan para restaurarnos, para ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Cuando una persona tiene los frutos del Espíritu, vemos la diferencia en lo que es juzgar y lo que es criticar también a ese extremo, a ese punto, ¿no? Allá iba precisamente recordando la historia de Ana y Elí, porque dice que Elí, ya siendo viejo, se sentaba a juzgar y juzgó mal a Ana siendo el sacerdote. Ahora, voy a esto porque lo he vivido. Hay pastores que no son espirituales, entonces su consejo, su forma de juzgar se convierte más que todo en crítica, y por eso es que se destruyen muchas almas y se van de la iglesia. Pero bueno, yo supongo que puede te refieres haber, línea que pero cruza una nunca crítica generalizar con... porque no todos, ¿no? No todos, claramente. La verdad que no debería. No debería exactamente. porque el pastor está llamado a ser un hombre espiritual, pero espiritual, por eso yo a veces siempre digo, pero espiritual, ¿quién es espiritual? El problema es que a veces hay algunos también contextos o conceptos que dicen, que no, yo soy espiritual, por ejemplo, Bien. yo conocí que algunos me decían, un pastor me decía, mi iglesia es más espiritual porque en mi iglesia ayunamos en seco 7 días. Santo, con Yo decía, ensalada. santo, o sea, nosotros somos Con carnales. agua, con Entonces agua. yo decía, no, o sea, pero hay conceptos así. Entonces cuando se le va enseñando la palabra, te das cuenta que es bueno ayunar, Amén. es bueno orar, es bueno la vigilia, todo es bueno, pero no con un concepto de competencia, sino por necesidad. Ahora bien, pero eso tiene que ir acompañado del fruto del Espíritu. Los frutos. O sea, si yo no tengo el fruto del Espíritu, no puedo decir que soy espiritual. Entonces, aquí, cuando dice no juzguéis para no ser juzgado, Jesús está yendo más allá de todos. Lo que está yendo es a la motivación, a la raíz. Estos que juzgaban a otros no lo hacían con el deseo de restaurarlos, de ayudarlos, Claro, y la de intención querer, del corazón. claro, ayudarlos. No, ellos querían aplastarlos. Ellos querían, o sea, los tomaban, juzgaban a otros para elevar su ego de ellos, su orgullo religioso, para decir yo soy más santo. Como el fariseo es el ejemplo más claro, ¿no? Ajá. Señor, yo ayuno, ¿qué decía? 2 veces a la semana, o no, al mes, pago, yo a veces ayuno 2 veces. Pago mi diezmo de todo, no soy como este publicano. Santo. Pero el publicano que decía, Señor, no soy digno. O sea, los dos estaban en un lugar importante de oración. Correcto. Pero nadie se humillaba, él sí se humilló. Dice que él salió justificado y el otro no, porque la actitud ante Dios siempre es una actitud de humildad. Entonces, Claro. para juzgar en Cristo, o sea, el creyente puede juzgar, sí, lo dice, el espiritual juzga, pero ¿cuál es la motivación? O sea, si tú juzgas a otro para hacer ver que tú eres mejor, para hacer ver que tú eres más santo, o tú te acercas a alguien para decirle, mira, hermano, esto es lo que tú estás haciendo está mal, porque la Biblia dice esto. Claro. Cuida Así tu como, corazón. así como lo que le pasó a la viuda, ¿no? Exacto, El mismo por eso- Pablo decía, claro, no por me eso- miren a mí, miren a Claro, Cristo. por eso yo les empecé leyendo Gálatas, porque el espiritual es el que tiene el fruto del Espíritu. Pero miren lo que dice el verso 1 del capítulo 6. O sea, está siguiendo la misma idea. O sea, el capítulo 5 continúa, pero el capítulo 6 es la continuación. Entonces Pablo dice, esta es la característica de una persona espiritual, los frutos. ¿Y cómo voy a saber si es espiritual? ¿Cómo actúa? Dice, si ustedes ven alguna falta, ¿no? O algún pecado, un error, dice, vosotros que sois espirituales, dice Pablo, no lo digo yo, lo dice Pablo, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, te acercas a esa persona que viste un error, una falla o un pecador. ¿Para qué te acercas a un pecador? Porque quiero que Dios lo salve, quiero que Dios lo restaure. O sea, ¿cuál es la motivación? Pero si yo me acerco, mire ese borracho. El consejo Entonces yo me debe ser acerco, como oye, borracho, bálsamo. arrepiéntete, porque yo soy más santo. O sea, no. O sea, No. ahí es que el problema, Jesús está atacando a la cúpula religiosa, que durante años no habían entendido el amor de Dios, la ley de Dios. Por eso Cristo le dice, ustedes juzgan, ¿no? Pero ustedes están juzgando, pero no con la intención de Dios, porque ustedes encima de eso son hipócritas.
¿Por qué? Porque ustedes Se quieren hacen cosas vanagloriar. peores que lo que a otros les prohíben. Entonces, la regla está aquí. Por eso empecé con esto, dice, y Pablo dice, ¿no? Sobrellevad los unos la carga de los otros y así cumple la ley de Cristo. O sea, la ley de Cristo, ¿qué es? Restaurar, Sí, salvar, claro. levantar. O sea, esa es la ley de Cristo. Siempre Pero y si cuando yo voy se para cumpla eso. juzgar, para destruir, esa es la Y ley de Pero Cristo. es la diferencia, ¿no? justamente por Entre eso, la justamente- enseñanza y el dañar. Justamente por eso es que el Señor mismo, ahí en Mateo 7:2, Él mismo dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, como que les dice, yo les estoy diciendo esto porque ustedes van a ser juzgados de la misma manera que ustedes van a juzgar, y con la medida con que medís, os será medido. Es por eso que ahí después le aclara, ¿no? Que son para ellos, ¿no? Correcto. Así Entonces, muy es. importante también es con la intención que uno lo Por hace. eso, la Pero- intención, la motivación. Mira, un caso corto, me sé que tengo que avanzar un punto, pero mira, esto también para que la iglesia entienda. Esto ha pasado hace un tiempo atrás. Un hermano me contaba, pastor, había un hermano que era líder en la iglesia y que decía, cuando cae un hermano, decía, nadie lo visite, o sea, Sí, lo no le cercó. Por eso hablen. estoy haciendo la Es- paréntesis. ¿Por sí, qué? terrible. Y después el chiste, el problema fue él. ¿Qué pasó? Dios lo juzgó con la misma vara. Este Claro. hombre falló Nadie y lo un día saludó. lloraba y le decía a él, nadie me visita, porque nadie nota el amor de Dios. Y él le dijo, oye, pero tú fuiste nuestro líder, tú nos dijiste que no. Así es. Ahí se cumple que ese juicio que él hacía era equivocado. Por eso, cuán importante es enseñarle a la iglesia, no lo que diga un hermano. No la opinión Tenemos de- que de ser alguien. verianos. Hoy Exacto. tenemos que ser verianos. ¿Quién eran los de Berea? Que lo que Pablo predicaba, ellos estaban con los manuscritos. Que lo que él decía tenía que ir conforme a la palabra. En otras palabras, lamentablemente a veces un líder o alguien dice, no, tiene que ser así. Sí, pero voy a pasarlo por el filtro A de la la palabra. palabra. De la palabra. Porque si tú dices y no va conforme a la palabra, no, pues no. Porque Correcto. si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Qué diferente hubiese sido ese hermano si hubiese enseñado la ley de Cristo, hermano. Si alguno falla, hay que buscarlo, hay que restaurarlo. Claro. Como el hijo pródigo. Corregir con amor. Entonces hoy le tocaba a él. ¿Qué harían con él? Lo buscaba, exacto. mismo. Por eso con la misma vara que mides. Eso es de verdad muy importante y nos enseña a nosotros a cuidarnos, ¿no? A también, si queremos que eso hagan con nosotros, porque uno no está libre de nada. Somos seres humanos que si nos descuidamos podemos fallar O sea, también. no es ver dos puntos, ¿no? De lo que acaban de tratar. Es uno, de ver acerca de los frutos del Espíritu Santo, y dos, comprobar que va conforme a la palabra. Correcto. Vamos a pasar porque es que hay tantos textos Sí. que nosotros hemos usado de repente en algún momento fuera de contexto. Pero hay uno que también es muy común dentro de las iglesias y dice lo siguiente. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Si una de mis compañeras tiene ahí el texto de respaldo, en buena hora. Santiago 1:2. Sí, correcto. Si alguien lo tiene ahí, lo menciona seguro en un ratito. Pero mayormente esto lo escuchamos en las iglesias cuando llegamos. No sé si les ha pasado. Dicen, hermanos, ¿cuántos están en victoria? De repente están pasando pruebas, pero ¿cuántos están en victoria? El creyente no puede estar apagado, el creyente no puede estar triste, el creyente no se puede deprimir porque siempre debemos estar en victoria. O ¿Es muchas correcto veces se esto? dice, no, estoy pasando por mi proceso, estoy pasando por mi momento de dificultad. Y dice, pero alégrate, ¿por qué estás triste? Alégrate, ¿no? No puede estar triste O un me duele corazón la que- cabeza, Exacto. poder en la sangre, es hora del enemigo, seguro no has orado, seguro no. O estoy enfermo, ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? ¿No? Siempre hay esas cositas dentro de la iglesia, esos matices que parece mentira, pero eso no ayuda, sino al contrario, ¿no? Hunde al creyente en muchas Así oportunidades. es. Quisiera leer Santiago 1:2 para que podamos entender un poco más. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es que algo que ustedes comentaban, ¿no? Y algo que a mí sí me ha pasado de que está un diácono y dice, hermana, ¿cómo está? Amén, en victoria. Uno por compromiso, pero por dentro está, me estoy muriendo, ayuda, auxilio. Porque no sabes qué es lo que pasa a la otra persona, ¿no? Pero uno ve de ejemplo a los demás, sí, estamos en victoria, están alegres, están con gozo, pero por dentro se están muriendo, tienen pruebas, tienen luchas. Pero entonces sería la pregunta, ¿está mal sentirse debilitado, sin exacto. fuerzas durante la O prueba? mejor dicho, demostrarlo. Demostrarlo, ¿no? exacto. Estás pasando por prueba, está bien demostrarlo, porque yo me acuerdo que una vez estaba llegando a la iglesia cuando era adolescente, me acuerdo que estaba en mis pruebas, estaba tratando de salir adelante, de seguir a Cristo,
Y llegaba a la iglesia, pero yo siempre llegaba, pues cuando tenía pruebas lo demostraba. Y en ese momento me acuerdo que un gran amigo me dijo, Tania. Yo le digo, sí, tú, porque tú nunca pasas pruebas, tú nunca te ves triste, tú nunca... Siempre Me dice, paran no, felices". sí, yo también paso pruebas, pero yo no lo demuestro. ¿Por qué? Porque tengo que ser de ejemplo. Entonces eso, quiero o no, se me quedó grabado y después cuando ya tuve pruebas, tuve problemas, trataba de demostrar otra cosa. Y ya en lo secreto lloraba, Señor, esto, el otro. Pero también se quedó dentro de mí como que está mal demostrar tristeza. Y eso es lo que quisiera saber. Claro, ¿Está mal ¿qué es eso? lo que opinan ustedes? ¿Está mal demostrar que estamos cansados, abatidos? ¿Debemos siempre estar alegres? Antes de ello también quiero acotar un poco, ya que yo pasé una situación bien difícil. Hace casi 5 años perdí a una bebé y mi familia me decía, pero tú eres cristiana, tienes que estar en victoria, ya no llores, ya el Señor te va a dar más hijos. Y yo decía, no, qué crueles, tengo que estar fuerte, pero acabo de perder mi bebé. ¿Tengo que llorar o tengo que saltar y Claro, danzar pero de como todas David? maneras, es que es una mala percepción de la palabra de Dios. Acuérdate que en la ley de Cristo dice sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea, ¿cómo yo voy a irme a un velorio, ¿no? Que todos están en tristeza y voy a decir, hermano, vamos a cantar coritos de avivamiento? O sea, ¿en qué planeta estamos? No es correcto. Un creyente si algo practica el creyente es la empatía. Jesús, nuestro Señor, se gozaba, ¿no? Cuando estaba la fiesta, Jesús siempre paraba en todas las fiestas judías. Entonces él se gozaba, pero cuando fue a ver a Lázaro, Lloró. ¿no dice que lloró? O sea, al ver el que era más grande en sensibilidad es nuestro Señor Jesús. Es más, a mí me impacta la imagen de Lucas 7, cuando él entra a Naín y ve a la viuda. Exacto. O sea, a mí eso siempre me ha marcado porque me gusta el texto que dice, cuando era joven, ¿no? Joven, a ti te digo, levántate. O sea, era una expresión para mí, decía, Dios me dice, levántame. Entonces, pero el contexto me encantaba de la empatía de Jesús. Jesús va porque ve, dice el texto dice que él ve al sufrir de esa viuda y se acerca. O sea, el creyente es seguidor de Jesús. Nosotros somos cristianos, nosotros seguimos a Cristo, seguimos la pisada del Maestro. Entonces tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Entonces la empatía es algo que el creyente tiene que practicar. O sea, Pablo dice, llorad con los que lloran y gozaos con los que gozan. Entonces nosotros, aparte de eso, somos seres humanos, somos seres sensibles. O sea, si ¿quién más grande que el profeta Elías en el Antiguo Testamento? Un hombre que hacía descender fuego del cielo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a nosotros. Y vemos cómo él huye. O sea, y Dios no lo juzga, porque eso tenemos que entender. Él huyó. O sea, después de un avivamiento tremendo, él huye. Y eso a mí siempre me llamó la atención. O sea, ¿por qué Dios en la cueva no le juzgó? Yo siempre dije, eso fue una cosa importante. ¿Por qué no le juzgó? Dios le puede decir, Tuvo paciencia claro, o sea, ahí. Dios le puede decir, oye Elías, ¿qué haces aquí? Tú eres un ¿Has cobarde. visto mi gloria? Sí, ¿qué haces y aquí, ahora no? estás escondido, ¿no? Porque lamentablemente a veces muchos de nosotros hemos pasado esas cosas en la iglesia, Sí, es verdad. ¿no? Oye, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás esto? ¿Por qué? Porque pues hoy día me salió mal, o tuve un problema, o estoy mal de salud, o perdí algo, o me salió un negocio mal. Estoy triste, pues normal. Más bien nosotros decimos, no te preocupes, varón, Dios está contigo, todo va para bien. Más bien damos una palabra de aliento, pero Amén. no poder, esa es la Eso actitud. sería lo ideal. La actitud correcta. Ese es Claro, mi don. no utilizar este texto para decir, está prohibido demostrar tus emociones, ¿no? Como decía la hermana que no podía y se sentía después algo extraño. Y es que el ser humano es un ser de emociones. Si nosotros tratamos de quitarle sus emociones, estamos quitándole la naturaleza. Y en eso vamos a encontrar problemas. Ahora, ¿qué es lo distinto? ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que nosotros tenemos que aprender a entender en las pruebas el propósito de Dios. Cuando entendemos en las pruebas el propósito de Dios, esto empieza a potenciar nuestra fe. Porque es verdad, en esas pruebas el Señor nos fortalece realmente, porque a mí me fortaleció mi fe. A los 3, 4 días yo ya estaba riendo, pero no porque otros me decían, ríe, Cristo te ama. No porque era una risa fingida, sino porque Exactamente. había sido Pasaste. confortada por el Señor, había sido fortalecida por el Señor. Por eso es muy importante la palabra, porque Pablo le dice a los tesalonicenses, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí el Así detalle. es. Ahí está el Importante, punto. exacto, Nosotros vamos a estar en un amén. momento triste. ¿Quién no se pone triste? ¿Y qué pasa con No los se líderes sientan. de la iglesia? Que se les dice, no, ustedes no pueden demostrar porque ustedes son líderes. Entonces esas personas a las que ustedes tienen a cargo van a fijarse en ustedes y van a ver pues que están Bueno, mal, primeramente ¿no? el que dice eso está un poquito equivocado, porque como decía el pastor, los seres humanos somos seres
sensibles de emociones. O sea, lo que se tiene no queremos una cáscara, Claro. no queremos una máscara, lo que queremos es la autenticidad del ser humano. Pero no y queremos cuando un tenemos que prototipo pasar... Claro, de pero líder, también ¿no? de repente también puede ser que se vaya, me imagino que también se puede ir por este punto. Por ejemplo, lo he escuchado mucho, no sé si hay maestros de escuela dominical acá también creo, lo han, Sí, sí, hay. lo han Todas. escuchado de repente, es como que cuando tú entres a dar tu clase, por decirlo así, en caso que, no, puede ser que pueda ser pasable lo que estés pasando, la tristeza, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero en caso que estés enojado, que estés molesto, ahí sí como que no te puedes ir y defogar con los niños. O sea, No, creo que de repente claro a que eso no. se pueden referir. Claro, lo Por que eso pasa Pero es hasta que- en el, ahora tema bien. en el tema del elenco, El ¿no? espíritu. Pasamos un montón de cosas, pero cuando es el show nos ponemos en la mano de Dios y dejamos todas Amén. nuestras cargas ¿eh? Mira, y es tenemos más, que poner nosotros como pastores, y el pastor lo va a entender esto, porque como pastores, más que todo, Claro. mira, estamos muy, Exacto, los expuestos. pastores viven siempre en transiciones de emociones. El otro día, por ejemplo, tuve 3 eventos. En la mañana me tocó ir a un velorio, una hermana, o sea, lloraban, una cosa, el hogar triste, la hermana triste, por más que es cristiana, mi esposa la abrazaba, le consolaba, la familia orando, nosotros lo consolamos. Saliendo de ahí, tenía una oración por una familia, un niño había nacido, una bendición, un gozo. Saliendo de ahí, había un matrimonio. O sea, si tú te das cuenta, esos contrastes de emociones. Y en la noche me tocaba ver por un hermano que está muriéndose. O sea, y la gente preocupada, el pastor y los creyentes, siempre vamos a estar en esos intervalos de emociones. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué hablo de esto? Porque en diferencia de que no está mal que uno muestre sus emociones, no, lo que está mal es que uno le dé mucho lugar a eso. O Exactamente. sea, que uno esté ahí y ya porque hoy día pues ya me fue mal algo, entonces al día siguiente también igual. O hermano, ¿qué pasa? Nosotros no somos como el mundo. Sí, nos ponemos tristes un momento, pero nosotros somos, a diferencia del mundo, tenemos la mente de Cristo, la visión diferente. Nosotros tenemos esperanza y decimos, bueno, todo obra para bien a los que aman a Dios. A Así mí me que pasó- gracias, sigo para adelante. Me pasó algo, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Ya hace más o menos como unos 7 años me diagnosticaron cáncer, ¿no? Entonces, lo único que yo hacía era salir de mi casa y llegar al templo para predicar, porque no podía estar parado más tiempo. O sea, era ese tiempo nada más el que estaba parado. Y muchas veces mientras estaba predicando, ¿no? A veces venía pues un ataque. En ese momento estaba predicando, estaba hablando de fe, estaba hablando de sanidad, estaba hablando de avance en las cosas del Señor. Y venía la palabra del enemigo que a veces te dice, tus hijos van a ser mendigos, van a ser pordioseros. Pero qué importante, porque decía, te vas a morir y después ¿quién los va a alimentar? Venía la palabra del Señor a confortar mi vida. Decía, no hay justo desamparado, ni su descendencia que Te da mendigue esperanza. pan. Entonces, Esperanza, te da la palabra. esa palabra en mi corazón, esa palabra en mi vida, me hacía afrontar la prueba de una manera que yo decía, en el momento me sentía afligido, pero después tenía gozo, tenía alegría. Como decía, cambiamos a veces de situaciones en las que estamos viviendo y nos enfrentamos a algunas situaciones, pero la palabra de Dios es ese fundamento. Cuando la palabra de Dios es el sustento de lo que nosotros vivimos, de lo que hacemos, de lo que enfrentamos, entonces las cosas van a cambiar en una manera sustancial. Solamente para poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que estamos aquí reunidos y que nos toman a nosotros un examen. ¿Quién se alegra en un examen en el cual no sabe las respuestas? Nadie. Pero el que Preocupados. sabe las respuestas, ¿se alegra o no se alegra? Sí. Hasta pide ya de una vez. Hasta ya. dice, Hasta dame el ya examen dame de una vez. Tiene más saqué. confianza. Tiene confianza. Eso es cuando nosotros estamos Es la prueba, enfrentándonos a la una prueba. prueba. Claro. Y tenemos Porque la estudió. convicción de la palabra del Señor, Confianza. entonces la prueba tal vez va a traer aflicción, pero lo que la palabra va a hacer en nosotros nos va a ayudar a soportarla, a enfrentarla y después a gozarnos de saber que en todo tiempo Dios ha estado con nosotros. Claro, Y luego las pruebas son somos el difíciles. testimonio riéndonos. Claro, de y lo que esa nos esperanza sucedió. es la que produce fortaleza. Y la fortaleza también produce paz. La palabra dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El ejemplo más claro está en Pablo. ¿Te acuerdas lo que pasó Pablo en Filipos? En la cárcel. Ya, ¿sabes cuál fue el impacto? Todo lo Un día que- lo prediqué en una, cuando era Sí. agente pastoral, y había venido todo el director del INPE y toda la gente, y lo que le impactó al director al día siguiente, que me agarró en la puerta, me dijo, hermano, me ha gustado la palabra. O sea, y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? El mensaje anterior, este pastor me ha tocado con su gente, él nos ha tocado, pero decía, ¿por qué? Porque les había hablado un poco de la psicología bíblica. Por ejemplo, Santiago dice, ¿no? Si alguno, cuando alguno está triste, ¿qué tiene que hacer?
Orar. Adoración. Y cuando está alegre, Cante alabanza. alabanza. ¿cómo estaba Pablo en la cárcel de Filipos? Un poco haciendo psicología bíblica. ¿Cómo estaba su psicología, su psiquis? Estaba golpeado. Él estaba cantando. ¿Dónde? En la En la cárcel. cárcel. O sea, por eso que los presos, cuando viene el terremoto y se abren las puertas, las cadenas, ellos tenían para escaparse. Pero dice que ninguno se escapó. ¿Sabe por qué? Porque a ellos les impactaron algo. Todos los que van a la cárcel, todos se victimizan, todos se molestan, tienen odios, resentidos. Pero ellos se asombraron del testimonio de Pablo y Silas, que aunque lo metieron en la cárcel más profunda, o sea, en la cárcel de castigo, ellos adoraban a un Dios. Entonces los presos cuando lo oían decían, ¿qué tienen estos? Porque la mayoría cuando llega, él llega para llorar, para quejarse, pero estos no. Entonces cuando pasa esto, en vez de escaparse, van donde Pablo. Y le dicen, ¿por qué ustedes son diferentes? ¿Por qué ustedes ven la vida diferente, las pruebas? ¿Por qué? O sea, y Pablo les testifica y se convierten, porque cuando el carcelero quiere matarse, Pablo dice, no, no lo hagas, aquí estamos todos. Y cuando él va, efectivamente todos estaban ahí. No se habían ido. Todos estaban ahí, de todas las bandas, ¿ah? Del cono norte, del cono sur, de todos estaban ahí escuchando. Entonces el carcelero dice, hermano, ¿qué es esto? ¿Qué debo hacer también yo para ser salvo? O sea, ese es el testimonio que le impacta. Por eso el creyente ve las cosas diferente porque tiene la palabra. Sí, nos vamos a poner triste un momento, pero la palabra nos consuela, nos fortalece, nos levanta, nos da vida. O sea, eso es el poder de la, Nos somos hace la esperanza. enfrentar Y es verdad, con una forma distinta, ¿no? Es verdad Claro, lo que las dice pruebas son el difíciles. pastor Aguayo cuando lo vuelvo a leer, dice, hermano mío, tened por sumos gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Justo con lo que comentaba, me acordaba que cuando estaba, cuando me diagnosticaron taquicardia, yo sentía que realmente me iba a morir y escuchaba que todo decía, sí, para el cristiano morir es ganancia, morir es ganancia. Y yo decía, Señor, pero yo no me quiero morir todavía tengo muchas cosas que hacer por ti. Y comenzaba a orar y me acuerdo que ya llegó un día en donde dije, ya no puedo más, Señor. Y me acuerdo que en mi cama, ya con a punto ya, de verdad sentía que me iba yo encomendando mi espíritu y al Señor, se me vino esa alabanza que dice, echo toda mi ansiedad sobre Él, que Él cuidará de mí. Comencé a llorar y sentí como el Señor me abrazaba y me hacía dormir. Y días después, el Señor me sana por completo. Y ahí entendí que en medio de la prueba, que claro, ¿no? Uno se duele, se asusta, uno llora, uno tiene miedo, porque incluso le decía, Señor, tengo miedo. Y yo me acuerdo que una vez el Señor, a través de un hermano, me dijo, he visto tu miedo. Y yo, Señor, entonces no te puedo, yo no puedo mentir, Señor, sí, está bien, yo me voy contigo y amén. No, porque lo que yo tengo es miedo. Y el Señor en medio de todo esto vio mi miedo, pero al final, ¿qué hubo? Gozo. Y ahorita pues estoy aquí vivita. Así es, las pruebas son difíciles, pero con Dios todo es posible y también esas pruebas nos hacen, ¿no? Madurar, Más nos fuertes. hacen más fuertes todavía. Sí, el texto que a mí me supuesto. encanta, me gusta muchísimo, es todo lo puedo en Cristo que me Lo fortalece. escribió Pablo en la cárcel. Exactamente. Y seguimos avanzando con los temas porque si no, Sí, no no. terminamos. Sí. Aquí en el pasaje de San Mateo 18, capítulo 20, hay un versículo que muchos hemos usado, sobre todo cuando estamos dirigiendo un devocional, que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ¿Quién muchas no lo ha veces- usado ¿Quién en no lo ha un usado? culto? Y muchas veces decimos, hermanos, acá hay más de 2, acá hay más de 3. Pero aquí surge una incógnita muy interesante que es, ¿acaso el Señor se manifiesta cuando hay más gente? O sea, si Incluso- hubiera uno solo, el Señor no se O sea, manifestara. cuando oramos en Incluso- nuestra intimidad, Incluso antes del 20, en el 19 dice, otra vez os digo que si 2 o 3 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Claro. Yo cuando leí este texto dije, ¿qué? ¿Y si yo me pongo... ¿Y si tú sola? ¿Y si yo sola Sola. oro? ¿No pasa nada? Claro, lo que como decíamos al comienzo, y lo citó bien la hermana Grecia, es que un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿no? Entonces nosotros no podemos leer este texto, porque la palabra texto significa tejido, o sea que está siguiendo una idea. Entonces, este texto está dentro de una idea. ¿Y cuál es la idea aquí en el contexto? Siempre la restauración y el perdón. Acuérdese de la ley de Cristo. El espiritual dice, ve a alguien, ¿qué hace? Lo restaura, ¿no? El Gálatas 6 que hemos leído, cuando veas a alguno cometer una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo. Y lleva esa carga, y así vas a cumplir la ley de Cristo. Lo que está mostrando el Señor es la ley de Cristo. En los versículos anteriores muestra, dice, cuando tú veas a alguien, a un hermano, dice, acércate primero tú solo. El método de Jesús.
¿no? Veas un hermano, tú acércate solo, búscalo. ¿Para qué te acercas? Para ayudarlo, para restaurarlo. Porque aunque cometió un error, tú vas a restaurar, quieres su bienestar, porque tienes el amor de Dios. Luego, no te quiere hacer caso, entonces búscate a 2 o 3, o sea, siguiendo el método judío, para buscar 2 o 3 para ayudarlo. Mire, tanto es este proceso de restauración que dice, y si no le oye a ellos, llévala a la iglesia. O sea, la iglesia, ¿no?, vaya a mostrarle el amor de Dios, que quiere restaurarlo. Es como que tú estás pasando una prueba, una lucha, ¿no? Y vienes y ves que la iglesia viene a decirte, hermana, no estás sola, aquí estamos contigo, tienes a tu familia, ahí te cantan y te animan y todos oran. ¿Cómo te sientes? Respaldado. Que me aman, tengo una familia tan grande. Por eso ya al finalizar eso, Jesús dice, y si no oye a la iglesia, ahí recién tenle por gentil y publicano, porque lo está mostrando es el proceso de restaurar. Y yo digo, y tan fuerte es el poder del amor de Dios y de la iglesia, que es muy difícil que cuando va toda la iglesia, una persona no se sienta tan amada. Entonces Jesús, bajo esa premisa, Él dice luego, ¿no?, hablando del perdón. O sea, mira cómo la restauración, el perdón. Entonces Dios se goza en ese ambiente que dice, donde hayan 2 o 3 congregados, o sea, los que tienen ese ambiente de restaurar, de comunión, de perdón, o sea, no hay odio, resentimiento, pelea, chisme, no. Buscan la unidad, buscan la comunión. Allí en medio de ellos estoy. Ahora bien, ¿por qué? Esto no es un texto al azar. El Salmo 133, ¿qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque es como el buen óleo, ¿no?, la unción del sacerdote. Dice, porque allí envía Jehová bendición y bien. ¿Por qué envía Jehová? Porque ahí está Jehová. Dios quiere a su iglesia unida. La oración de Jesús en el Getsemaní era, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Quién quiere dividir? ¿Quién quiere que los hermanos se peleen, que entre ellos haya envidia, celos, contienda, que no se perdonen, que sean resentidos? ¿Quién? El diablo. Dios quiere que se una. Entonces, por eso Jesús dice, donde están 2 o 3. 2 o 3 es una expresión hebrea para mostrar comunión. Que haya comunión. Porque el cristiano verdadero está llamado a tener comunión. Y cuando hay comunión, ahí está Dios. Si ahí bien en medio de ellos estoy el yo. Señor nos escucha también estando en la intimidad, porque dice, enciérrate en tu habitación, ¿verdad? Exactamente. También dice el apóstol Pablo, no dejando de congregarse como muchos tienen. Claro, pero por el versículo que está mostrando es la importancia de la comunión, de un corazón limpio entre los hermanos. De la unidad, de la del unidad, perdón. de la unidad. Por eso cuando la hermana dice, ¿y qué pasa cuando yo oro solo? No tiene nada que ver, porque en el contexto no está diciendo eso. Entonces no hay problema si lo citamos dentro de la iglesia. Particularmente lo he hecho muchas veces, entonces por eso estaba preguntando mucho. No hay problema cuando uno lo cita, en este caso, con la intención que lo hacía era como que decirles, hermanos, motivarlos, que el Señor está escuchando, ¿no? Está escuchando nuestra oración, su clamor. Correcto. Ahora, pero también puede ser usado de otra manera, ¿no? Exacto, Como allá iba yo. Porque hay muchos que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo me puedo quedar en la casa porque igual Dios me escucha. Otros, no, yo no puedo orar en la iglesia, no puedo orar en mi casa porque tengo que estar con 2 o 3 para que... No, pero lo que pasa es que si marca la comunión es en Dios. O sea, tú, porque el hombre natural, por naturaleza humana, somos egoístas. O sea, nuestra naturaleza humana es egoísta, es orgullosa, se vanagloria. Esa es la naturaleza humana. Pero a veces en Cristo eso se va muriendo cada día, para que busquemos siempre la unidad, el amor, la comunión. Y si a veces alguien me hace algo, yo no me resiento, voy y nos pedimos perdón y seguimos adelante, porque es la comunión. Y en la iglesia mucho más, porque es el poder de Dios. Por eso los grandes milagros en campañas evangelísticas, en eventos hermosos donde la presencia ha descendido, por eso. Porque Dios se agrada de la comunión, lógico. Hay una búsqueda de Dios especial, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que creo que debemos buscar. Y para entrar, o sea, para ver el tema del contexto, justamente, si nosotros vemos todo lo que nos habla esta porción de la palabra, nos habla, como nos ha dicho el pastor, de la unidad, de la reconciliación y del perdón. Por eso después Pedro le pregunta, le dice, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le enseña y le dice, ¿no? Entonces, todo este texto está dentro del contexto del perdón, de la unidad y de la comunión, ¿no? Ahora, otro versículo muy interesante también es en Romanos 4:17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien
a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Sobre todo estas últimas líneas que dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, yo puedo hacer que mi futuro cambie por lo que yo declare, por lo que mi boca pueda declarar, porque actualmente, y no hablo de pastores que declaran y hermanos que oran declarando, sino actualmente yo veo mucha gente que dice, hay que declarar productividad, hay que declarar beneficios para nuestras vidas y van a suceder. Por ejemplo, dicen lo que confesare con tu boca. Claro, esa es la palabra, confesar, ¿no? Yo confieso que hoy va a ser un día productivo y lleno de buenas noticias. También usa la palabra declarar, también. Y también declarar, Lo ¿no? declaro, dice. Exacto, pero no son cristianos, sino ellos dicen que es como la ley de atracción. La ley de la ¿no? atracción. O sea, lo que tú confiesas con tu boca, tú atraes, tu mente lo atrae y el universo se alinea, no sé qué más lo dicen, y sucede. Y ellos dicen, y justo hoy fue un día productivo y lleno de buenas noticias. Entonces al día siguiente hacen. Y hay mucha gente que empieza su rutina haciendo eso, declarando y confesando. O el que dice, voy a llegar tarde a mi trabajo, voy a llegar tarde y llega tarde. Entonces dice que eso es lo que han atraído, ¿no? Pero va en contra de la palabra de Dios. Claro, todo lo que están diciendo, en caso de este versículo, bueno, es ajeno, ¿no? Porque la realidad, lo que está mostrando aquí en el contexto es, Dios está diciendo, lo que yo prometo, yo lo cumplo. ¿Cómo? Eso a veces solo Dios lo sabe, pero Él lo cumple. Por ejemplo, Dios había dicho que el Señor Jesús, su Hijo, es la simiente prometida. Le ratifica a Abraham la promesa. Dice que va a ser hijo de David y que va a nacer en Belén, ¿no? Entonces, Él dice, llama las cosas que son como si no fuesen. O sea, la promesa ya está dada. El Señor iba a nacer, ¿dónde? En Belén. Esta era la promesa dada. Pregunta, José y María vivían en Belén? No, vivían en Nazaret. Pero todo lo que hizo Dios utilizó a un emperador romano, Augusto César, para mandar la orden del censo. O sea, ¿qué está diciendo? Yo he dado mi palabra y no importa las circunstancias que estén, yo lo voy a hacer cumplir. O sea, lo que está diciéndole a Abraham es que yo soy el que cumplo mi palabra, porque Dios lo cumplió con Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Yo te daré una tierra, le dio una tierra. ¿Cómo le dio? Es Dios el que lo hizo. Dios le dijo, haré de ti una nación. Mira, ¿y lo cumplió o no? ¿Cómo lo hizo? Y mira, todavía lo hizo una nación en número, en aflicción, 400 años de aflicción. O sea, ¿cómo hace Dios? A veces yo siempre digo, Señor, yo quiero que cumplas tu palabra. El cómo lo haces, eso no estoy tan preocupado. Lo que quiero es que lo hagas. O algo así porque Él sí puede hacer y cumplirse. Llama a las cosas que son como si fuera. Él es el único que puede hacer. Algo así como lo que estamos viviendo también ahorita. Me acuerdo que nosotros pues vemos en la palabra cómo serán los últimos tiempos. Y a través de la pandemia todo se ha arreglado. Y dicen, o sea, jamás nos hubiéramos imaginado que realmente todo esto iba a pasar. Pero el Señor ha acomodado todas las cosas de una manera que decimos, wow, ya está todo acomodado. Todo lo que parecía imposible de la Biblia, o por lo menos lejano, se ha hecho prácticamente meses. Claro, justo antes de venir aquí, un hermano que venía con el metajo en el carro, me decía, por ejemplo, ¿no? Él me decía, pastor, ahora que antes podríamos decir, ¿cómo el anticristo va a controlar a todo el mundo? ¿Cómo el anticristo va a saber quién está sellado, quién no está sellado? Y hoy él me contaba una película que él vio y me dice, y en esa película se llamaba El ojo que todo lo ve, creo que era. Y me dice, y era que una persona quería dominar el mundo y miraba todo en tiempo real, yo le decía 5G, y miraba todo lo que hacían, toda la información a través de las cámaras y de un software especial que controlaba todo. Y uno puede decir, oye, si eso nos hubiesen dicho en el 1500, 1600, en el 1900, o sea, no tenías esa visión. Pero Dios dijo que sí iba a pasar. Ahora, como dice la hermana, el escenario se está preparando. O sea, nosotros lo estamos viendo. Entonces, ¿qué está diciendo? Dios llama a las cosas que son como si no fuesen. O sea, Él dice, así va a ser. Y aunque tú no lo veas ahora, pero Él lo va a cumplir. Ahora, aparte también de lo que mencionaba Tania acerca de, bueno, todo esto que ahora estamos viviendo, por ejemplo, el COVID, ¿no? Esta pandemia, acá hay un versículo también en Isaías 53:5 que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice por su llaga fuimos nosotros curados, quiere decir que el cristiano, que el creyente no puede estar enfermo, no puede enfermarse porque ya el Señor ha pagado por nosotros, sus llagas han sido los que nos han curado. Inclusive hay otro versículo que también se suele utilizar mucho que es, plaga no tocará tu morada.
Y eso ¿no? se ha usado Ni muerte, mucho. ni Mucho en la mortandad. pandemia, ¿no? Exacto, y muchos Exacto. pastores decían, tranquilos hermanos, que plaga no tocará su morada, ni mortandad. Y entonces uno decía, ¿y el hermano que está enfermo de COVID qué pasó? Grecia, ¿No? exactamente en el Claro, Salmos sí. 91:3. Él te librará del De la lazo peste. del cazador, de la peste. peste destructora. Justamente Esos Justamente términos han sido los que se han usado Alrededor. a lo largo de la pandemia, por decirlo así, pero también como que ha sido un impacto para las personas que estuvieron en primer lugar enfermas, ¿no? Como cuando Claro. primero se enfermaron ellos, es como que eso también impactó en ellos porque dijeron, entonces yo estoy mal, Claro. o sea, yo pequé, ¿qué hice para enfermarme? ¿Por qué no se cumple este texto que están citando? Y tanto mundanos como cristianos, como pastores, como creyentes. Estamos hablando a nivel mundial, no estamos hablando solamente de esa aquí en Perú. enfermedad ha calado en muchos cuerpos, en muchas personas. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a estos versículos? Claro, a ver, primero creo que la gran interrogante es, ¿yo como cristiano me enfermo o no me puedo enfermar? ¿No? Esa creo que es una de las grandes preguntas aquí. Y otra de las grandes interrogantes es, ok, si me enfermo, ¿Dios me sana o no me sana? ¿No? Eso creo que son las preguntas que tenemos aquí. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, vemos que vamos a pasar por aflicciones, por momentos difíciles. Es más, cuando nosotros vemos el libro de Job, entendemos pues que el justo puede enfermarse. Claro. Y la enfermedad no es sinónimo de pecado, que es como algunos lo pueden ver, ¿no? Inclusive en algún momento hemos visto, si alguien se enferma de tal cosa, no lo vayan a visitar porque esa persona está en pecado. O le preguntan, ¿qué ¿No? hiciste? ¿O ¿Qué hiciste? Como el Lo caso primero de que se Job, hace. por A ver, ejemplo, ¿no? confiesa, ¿qué es lo que has hecho? Claro, como el caso de Job. Así es. No, la enfermedad definitivamente no es un sinónimo de pecado. ¿El justo se puede enfermar? Sí, el justo puede enfermarse. Ahora, lo que también habla la palabra aquí en el texto de 53 de Isaías, nos habla pues también de esa sanidad espiritual que debe recibir la persona, que va a recibir el creyente, que va a recibir aquel que reconozca a Cristo como su Señor y como su Salvador, dejando de lado también lo que hoy las personas ponen como creencia solamente de que una persona que espiritualmente está bien es una persona que nunca se va a enfermar, ¿no? Entonces, sí, tenemos nosotros hoy la enfermedad que es parte justamente de la consecuencia del pecado. O sea, la enfermedad es consecuencia del pecado, sí, pero no solamente del creyente, sino una consecuencia natural desde Adán. La enfermedad entró y la muerte entró. A mí, como les decía, les comentaba, mi cuerpo también fue tocado por la enfermedad, pero en el momento en que fue tocado también fue Dios quien obró, porque así como la hermana de un momento a otro empecé a clamar al Señor y el Señor me sanó. Pero qué importante, antes de cualquier sanidad corporal, es la sanidad espiritual. Claro, y precisamente a eso apunta este versículo, porque si nosotros, vuelvo a repetir, sacamos un texto fuera de su contexto, no vamos a entender, pero en el contexto de Isaías 53, lo que está hablando es la venida de Cristo, de la simiente prometida de Génesis 3:15, que se vio afectada por la serpiente antigua, o sea, el diablo. Y en la mentalidad judía dice como que el diablo dañó y contaminó, se enfermó al alma humana, y por eso el hombre es un pecador. ¿Entiendes? Esa es la enfermedad del alma. Entonces cuando dice, mas el herido fue por nuestra rebelión, está diciendo, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados o curados. ¿De qué sanidad está hablando? De la sanidad del alma. Cristo vino a salvarnos. Por eso en los evangelios siempre se une la palabra salvación con sanidad. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía el gran problema del hombre es el pecado. Entonces, ¿quién puede salvar o sanarnos del pecado? Que fue ese veneno que el diablo, la serpiente antigua, sembró en el hombre, Cristo. Entonces está diciendo aquí que Cristo está viniendo a sanarnos o a salvarnos del pecado. Él es nuestro remedio, Él es nuestra cura contra el pecado. Ahora, por eso que luego lo demás, como dice el pastor, ¿no? Los cristianos se enferman, claro, en el Antiguo Testamento, ahí tenemos cantidad de cristianos. Por ejemplo, a mí siempre me ha emocionado la parte de Eliseo, ¿no? Eliseo dice, dame la doble unción cuando se va Elías, ¿no? Y él le dice, ¿quiere doble unción? Entonces recibe la capa. Y recibe la capa, y verdad, los milagros que hizo Eliseo era el doble de Elías. Es un hombre ungido. Pero si tú lees la historia, dice que Eliseo murió de la enfermedad que siempre padeció. O sea, él oraba por otros, pero él seguía enfermo. Y era tal vez para la forma como Dios trata con Pablo.
Pablo ¿Por qué le también, manda una el enfermedad a aguijón, Pablo? el Dice, aguijón era. porque Dios le había revelado muchas cosas, tenía una sabiduría especial Pablo, que el mismo Pedro lo elogia, dice, uy, las cartas de Pablo, que algunos indoctos lo tuercen, o la sabiduría de nuestro hermano Pablo. O sea, Pablo era un hombre que Dios le había iluminado mucho, pero el problema, como todo hombre, es susceptible al orgullo. Claro. Entonces el Señor, para cuidarlo, le manda un aguijón para que no se enaltezca. ¿Me entiendes? Entonces, vemos, Timoteo estaba enfermo del estómago. O sea, ¿podemos enfermarnos? Sí. Sí podemos enfermar porque somos corruptibles. ¿Cuándo no nos enfermaremos? Cuando seamos incorruptibles. Pero el punto está aquí. ¿De qué está hablando que Jesús sanó en Isaías 53? Del pecado. Y también hay un Él es texto nuestra aquí medicina. en Amén. Primera de Pedro 2:24, que justamente es el que sigue, que lo refuerza, donde dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque, pastor, realmente el Señor sana. A mí me sanó. Al pastor lo sanó. El Señor sigue sanando. No, sigue sanando, pero en el texto apunta a la sanidad del alma, la salvación. Y a propósito de eso, ya también el Señor la sana, parte porque Jesús espiritual, sanaba, ¿no? claro. Es Pero la parte espiritual. la mayor preocupación del Señor por nosotros es salvarnos, o sea, sanarnos de ese veneno que la serpiente antigua contaminó al hombre en el huerto del Edén. Y para eso vino Cristo, para librarnos y sanarnos de esa Es como enfermedad. Sí, es cuando se ora por un importante enfermo, por resaltar, ejemplo, ¿no? es importante resaltar este punto porque hay muchos que nos están escuchando enfermos y quizá se malinterpreten, ¿no? El Señor solamente va a Agárrate de sanar mi este espíritu, texto, pues. mi alma y mi No. cuerpo. Claro, el Señor lo primero que hace es salvarnos. Correcto. La sanidad también Dios sigue sanando, pero no es mira, yo conozco, ¿de qué sirve que yo me sane, pero si no me salve? O sea, no, Dios ha venido a salvarnos. La sanidad Dios va a sanar, pero conforme a su voluntad. ¿Entiendes? Pero el propósito es más que todo la salvación. Una vez escuchaba el testimonio del pastor Rodolfo que dice que vino una señora a sentarse y le dijo, yo sé que usted, acá en la iglesia hay muchas personas que se han sanado de muchas enfermedades. Sanador. Entonces le dice, sí, usted también quiere, sí, yo también quiero, pero yo no quiero venir a la iglesia, lo único que quiero es dígame cuánto cuesta sanarme Claro, solo querían la sanidad. y yo le pago. Y el pastor, no, eso no es así. Quería condicionar. Así, su- quería condicionar el tema. Entonces, es importante entenderlo, ¿no? Porque lo principal para nosotros es la vida espiritual, el nacer espiritualmente. La Eso- salvación de la persona. Así Pero es. ya de esta forma también vamos dándole Sí. forma. De verdad que hemos tenido un programa muy especial, muy hermoso, pero también vamos ya cerrando. Quisiéramos las conclusiones de cada uno de ustedes y también de nuestras queridas panelistas, por supuesto. Tania, algo que nos puedas comentar, alguna conclusión. Justamente Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros donde alguno de ellos, en vez de decirle sé sano, le dijo sé salvo, porque eso es lo que buscaba el Señor, y junto con la salvación pues vino la sanidad, ¿no? Aquí lo importante es la salvación del alma, y bueno que hayamos podido explicar un poco más estos textos. Correcto, nuestra amiga Abby. Abby, ¿alguna conclusión, algún mensaje para toda nuestra audiencia? Sí, de verdad que estos temas nos enriquecen y nos falta el tiempo también Hay muchos para más poder- textos Sí, todavía. hay demasiados textos que debemos estar ahí viéndolos porque el contexto es diferente y lo usamos, ¿no? De maneras totalmente diferentes, inusuales, así que hay que estar súper atentos a todos estos textos que debemos usar. Esas son mis conclusiones y no sé qué más decir. Lo importante que es que estudiemos la palabra de Así Dios, es. que siempre estemos atentos a todo lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, Denise. Amén. Ay, gloria a Dios. La verdad es que siempre vamos a pasar por dificultades, no estamos exentos a ello, no estamos todavía en el cielo. Pero lo importante es que nos agarremos de Cristo, tengamos fe en el Señor, porque cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y Él dice, todo lo puedo en Cristo. Dice que nosotros confiemos en el Señor y todo va a pasar. No, la dificultad no es para siempre. Amén, de verdad que también hemos salido muy edificados con este tema, contexto del texto. Profesor Juan Carly, una conclusión para toda la audiencia. No, gracias a Dios porque este tema me gusta mucho y quiero solamente terminar con este texto para que, para que evitemos ese gran error, ¿no? Un texto fuera de su contexto. 1 Pedro capítulo 4, verso 11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, volvamos a eso. Cuando hablemos algo, hablemos conforme la palabra de Dios, no conforme nuestras prestaciones ni lo que nosotros queremos decir.
En teología se llama eso eisegesis. No, hagamos exégesis de la palabra para darle siempre la gloria a Dios. Amén. Y por eso podemos concluir que la palabra de Dios siempre es clara y concisa, Pastor Aguayo. Así es, como lo decía el pastor Juan Carly y nosotros lo vemos en el seminario, es la palabra del Señor nos enseña, hacemos la exégesis, extraemos de la palabra viendo el contexto, viendo el idioma, viendo la cultura, viendo la geografía para poder comprender bien la palabra y poderla aplicar bien a nuestra vida. Así que a cada uno de los que nos está oyendo, le animamos siempre a poder escudriñar la palabra del Señor porque en ella vamos a encontrar la respuesta a lo que Dios quiere para nosotros. Correcto, damos gracias a Dios y también es muy importante, como ellos han dicho, hacer una buena hermenéutica de la palabra del Señor, una buena interpretación. Si tenemos dudas de algún texto, no seamos ligeros en mencionarlo o juzgar, sino que podamos acercarnos a un líder, a nuestro pastor, el líder de jóvenes, a cualquier líder que tengamos dentro de nuestras iglesias y consultar para no herir o dañar a una persona usando un texto fuera de contexto. Porque si no será puro pretexto. De esta forma nos despedimos de nuestra audiencia, de todos nuestros amigos que están conectados en esta transmisión. El próximo lunes regresaremos con otro tema muy interesante. De esta forma nos despedimos. Que el Señor los bendiga a todos.